¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues estamos encantados de estar el día de hoy por aquí con este programa que tenemos el día de hoy que está fabuloso. Sí, con un tema muy bueno que es venciendo la procrastinación. Así es. Es un tema que nos han pedido mucho, que creo que les va a gustar. Lo hemos preparado de una manera pues con mucho Minuciosa. detalle y vamos a estar compartiendo la próxima hora con ustedes este gran tema. Pues se está yendo el año, Coca, ya terminó el verano, Sí. hace tiempo que no nos veíamos en una Así conferencia, es. las vacaciones, nuestros amigos que pues estuvieron de vacaciones, nosotros también, y que de alguna manera dejamos pasar este tiempo para volvernos a encontrar ahora, ¿no? En esta Exacto. recta final del año. Sí, la verdad es que el tiempo se va rapidísimo y precisamente el tema viene muy ad hoc porque si no estamos viviéndolo con esa conciencia, pues de repente podemos dejar diferentes proyectos así como en el tintero. Y bueno, pues qué mejor que analizar este tema que comentábamos, que es la procrastinación y que básicamente pues tiene que ver con aplazar, ¿no? Diferentes actividades, cosas, situaciones que muchas veces pues tenemos ahí pendientes y de repente dices, ¿por qué no llega, no? ¿Por qué no lo aterrizo, no concluyo? Así es, procrastinar, que viene del verbo del latín procrastinare, que precisamente es lo que tú mencionas, ¿no? Así es. Aplazar para mañana, aplazar las cosas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que inclusive somos conscientes. Sí. Que podemos pagar una consecuencia. Ay, pago la tenencia la próxima semana, o voy al banco la próxima semana, o el teléfono, bueno, pues todavía tengo 3 días más. Sí. Y pasa el tiempo y muchas veces pagamos ciertas consecuencias al respecto. Exactamente, sí. Entonces, en este caso sí es muy importante poder identificar de dónde viene todo esto, porque me parece que cada persona, pues hay una causa diferente. Y porque no nada más podemos decir que conocemos a alguien o que a lo mejor alguien en el trabajo aplaza las cosas, también nos ha sucedido a nosotros en lo personal y es muy interesante identificar cuál es la razón y cuál es el motivo atrás del por qué a veces no aterriza ciertas cosas, ciertos proyectos y que definitivamente muchas veces pueden ser cruciales, ¿no? Es como a veces un tipo de sabotaje de no concluir o no aterrizar ciertas cosas. Correcto. Mira, pusimos una encuesta que nuestros amigos nos hicieron favor en nuestro grupo Líderes de Vanguardia de ir contestando de a qué creen ellos que se debe que procrastinamos. Y la mayoría puso mala gestión del tiempo. Sí. También ahí, en un segundo lugar, viene la falta de entusiasmo, motivación. La tercera, perfeccionista. Luego, miedo al fracaso. Sí. Distractores. Esos, yo creo que hoy también. Y me llama mucho la atención porque esta parte de mala gestión del tiempo es lo que comúnmente pensamos que es procrastinar. Ajá. Y tiene que ver más con nuestras emociones, tiene que ver más con esas creencias que están más conectadas en los siguientes puntos que nos compartieron nuestros amigos en la encuesta de cómo encontrar esa motivación, disminuir esa falta de entusiasmo para poder emprender cosas, cómo el perfeccionismo en un momento dado nos está afectando y nos frena para poder emprender acciones, hacer cosas. El miedo al fracaso, a veces estamos paralizados o qué es lo que tememos, que no nos atrevemos a emprender una acción. Entonces vamos a explorar el día de hoy precisamente eso, cuáles son las causas de la procrastinación. Sí. ¿Y qué poder hacer? Porque también vamos a darles unos tips a nuestros amigos para que ellos puedan dar ese paso y poder ir venciendo la procrastinación. Claro, yo creo que esto que comentas es bien importante porque cuando esto ya se vuelve pues un estilo de vida, o sea, que ya forma parte casi de tus características, definitivamente hay algo más de fondo que vale la pena analizar, que a lo mejor no nada más es por esta parte de la administración del tiempo, sino hay cosas bien profundas, ¿no? Claro, si no solamente es comprarte una agenda, no solamente tener una agenda electrónica, no solamente es tener algunas herramientas que te ayuden a gestionar el tiempo, es cuáles son esas creencias, esos pensamientos que en un momento dado te están generando ciertas emociones y que de alguna manera, pues, la carga emocional no te está permitiendo
tomar acciones. Bueno, antes de que comencemos con el tema, quisiera leerles un breve pensamiento de Paulo Coelho, de su libro Ser como el río que fluye, que creo que está muy ad hoc a lo que estamos platicando el día de hoy, y se llama El azulejo que faltaba. Dice, durante un viaje recibí un fax de mi secretaria. Falta un azulejo para la reforma de la cocina, decía. Envío el proyecto original y la disposición con el que el albañil lo sustituirá para compensar la falta. Por un lado estaba el diseño que había hecho mi mujer. Filas armoniosas con una abertura para la ventilación. Por otro, el proyecto que resolvía la falta del azulejo. Un verdadero rompecabezas en el que las piezas se mezclaban sin la menor estética. He comprado el azulejo que faltaba, me escribió mi mujer. Así se hizo y se mantuvo el diseño original. Aquella tarde me quedé pensando mucho tiempo en lo ocurrido. ¿Cuántas veces, por falta de un simple azulejo, desfiguramos completamente el proyecto original de nuestras vidas? Y quiero conectarlo con esta parte de la procrastinación, porque ¿qué tantas veces nos ha pasado que por no emprender esa acción, por aplazar algo que podíamos ya haber hecho, tenemos consecuencias en nuestra vida que muchas veces no son tan buenas? Sí, es tremendo, y que puedes caer también en un círculo vicioso en el cual también puede ser un tremendo golpe a tu autoestima, ¿no? A tu propia confianza de que realmente por X o Z igual no estás concluyendo algo. Entonces sí, me parece que es importantísimo. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia. ¿Cuáles son esas causas de la procrastinación? ¿Cuántas veces también no nos hemos sentado en un sillón, a veces en esa contemplación? Bueno, pues ya sucederá, ya se irán acomodando las cosas. O cuando estoy buscando que se concluya primero una acción para poder hacer otra. Bueno, pues ya cuando yo tenga las cortinas, pues ya invitaré a mis amigos a cenar a la casa. Y procrastino. O aquella ocasión que me encuentro a alguien conocido que no he visto en muchos años y a ver qué día nos vemos. Bueno, sí, a ver qué día nos vemos y queda ahí. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Y cuál es la causa por la cual estamos nosotros procrastinando? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Y vamos a partir de lo que son los típicos o las tipologías de la indecisión, de la procrastinación, donde a partir de este guía, de este mapa de ruta, podemos identificar qué es lo que nos está causando esa procrastinación. Una de estas, bueno, es perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo. Realmente hay personas que tienen pues esta característica de que hasta que las cosas no les queden perfectas, entonces pues no las concluyen. Yo tengo aquí, cuando estaba analizando esta característica, recordé a un familiar que lleva décadas y décadas sin concluir su tesis de doctorado porque quiere que quede perfecto. Y escribe el capítulo 1 y lo vuelve a escribir y luego va con el 2 y bueno, ha escrito esa tesis, como no tienes idea, hasta que realmente no le quede como considera. Pero en este sentido ya se graduaron varios colegas más, compañeros, y bueno, pues obviamente esta parte del perfeccionismo tiene que ver mucho con no alcanzar un nivel que tú te has puesto en tu cabeza. Yo a veces también de repente he tenido que lanzar algunas cuestiones, proyectos y demás, y digo, bueno, pues esta es fase 1, o sea, no quiere decir que voy a hacer las cosas al trancazo o al ahí se va. Claro que siempre aspiro a la excelencia, pero no al grado que limite el que yo actúe y haga algo. A veces también me digo, bueno, esto en esta fase va a ser hasta acá y ya fase 2 igual vamos puliendo, pero si no lanzas algo, pues definitivamente no lo puedes mejorar. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el nivel que nos ponemos de exigencia, que no sea tan alto, tan inalcanzable, que haga que procrastines, aplaces y que digas hasta que quede perfecto. O sea, ¿qué es perfección? ¿No? Entonces, claro, en ese sentido, hay que evitar esta parte, hay que a veces ser tal vez un poquito más flexible con uno mismo
porque como decíamos, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Esta parte de no ser perfecto y de que tú no te quieres despreciar precisamente por no llegar a esos nivelazos que te estás poniendo, ¿no? Sí, el balance está en encontrar, bueno, cuándo sí debo encontrar la perfección, claro, y cuándo puedo ser flexible conmigo mismo. Exacto, y que además tienes que actuar, ¿no? Sí, no esperarme hasta que todo esté perfecto, porque pues la perfección no existe en sí. Exacto. Está en mi mente y en qué momento puedo ser yo flexible al respecto. Así es, esta es una muy buena. Okay. La otra parte es cuando estamos tendentes a provocar crisis. Híjole, llegar al último momento. Ay, no. Las cosas me funcionan en este paradigma porque me desvelo, porque llego al avión 5 minutos antes, sí. Porque desafío realmente esa parte de llegar al último momento. En ese paradigma en el que pienso que si no llego a ese límite, las cosas no valen la pena. Y ahí valdría la pena preguntarnos, ¿realmente cuando trabajamos en ese límite, con ese estrés de llevarnos al límite, realmente estamos siendo eficientes? Sí, no. Si compararas tus resultados cuando has llegado a ese límite versus los resultados que has obtenido cuando pues, has estado con el tiempo suficiente, no desvelándote, quizá comiendo tus horas, ¿qué resultados tú tendrías? Y ahí es donde también podemos buscar ese balance en nuestra vida. A veces sí, llegamos al avión 10 minutos antes porque hay consecuencias de tráfico, una lluvia, etcétera, sí. Pero quizá el salir de casa a tiempo funciona. El levantarme más temprano puede funcionar. Así es. Y es hacia donde vamos. Al final les vamos a dar tips específicos para que en estas tipologías que tú te identifiques, qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, exacto, llegar al límite tiene sus ventajas, ¿sí? Puedo sacar quizá lo mejor de mí mismo en ese paradigma, pero ¿cuáles son mis resultados? Y si realmente vale la pena vivir en ese estado de estrés todo el tiempo. Sí. Esto creo que es algo muy característico en Latinoamérica, ¿no? En esta parte de rayar así como en lo último, inclusive, por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? En los eventos que organizamos, que lo anuncias con muchísima anticipación, y al último momento todo el mundo se está decidiendo, pero ya sí, faltando nada, ¿no? Entonces sí, creo que esto puede ayudar mucho con una justa planeación, a hacer las cosas sin tanto estrés, porque además hay personas que son adictas a esto, ¿no? Sí. Que inclusive se jactan de decir, es que yo solo trabajo bajo presión, ¿no? Claro. No, ya estoy estudiando este semestre no voy a dormir, más temprano de la 1 de la mañana. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué no te organizas? ¿Por qué no también te mides de que si estás fresco y a lo mejor no te desvelas, puedes rendir mucho mejor? Sí, disfrutas el proceso, ¿no? Eso también es muy importante. Otra de las causas también para la procrastinación es el ser muy soñador. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el hecho de no ser realistas y plantearnos algo tan grande, pues obviamente va a hacer que no lo alcances, que no llegues y que lo estés aplazando. O sea, si a lo mejor yo ahorita me pongo como un objetivo, tal vez hacer algo en África, o sea, a menos que realmente tenga ya ciertos contactos, pero en este momento para mí no es realista. Entonces lo hago tan grande, que lo voy dejando de, no, pues es que es muy grande, no, pues es que hasta África, no, pues no hablo africano, no, pues es que no tengo contactos, ¿no? Entonces más bien es un muy buen pretexto para, o sea, en el fondo, hablando de la emoción que está detrás, el por qué muchas veces no nos ubicamos y ponemos los pies bien en la tierra, pues obviamente es una manera también de distraernos y de romper la monotonía. Fíjate los juegos de la mente. Sí, ¿no? Sí, porque la procrastinación está en las creencias, en los pensamientos que yo estoy creando. Exacto. En el cual yo siento una comodidad inmediata en este momento, aunque sé que va a traer sus consecuencias, pero que no afrento para poder resolver el problema. Exacto, así es. ¿Que hay algunos comentarios? Sí, pues de todos nuestros amigos, estamos aquí pendientes de las preguntas que nos estén haciendo. Muchas gracias. Muchos saludos. Gisela Blackley, buenos días, Mari Coca. Muchos saludos, Gisela. Lino Burgo, excelente tema. Muchos saludos, Lino. Juan Pérez Salazar, ¿tendrá que ver también la cultura del país? Sí,
la cultura del país tiene que ver mucho Sí. en la manera en que nosotros nos comportamos. Yo leía hace poco, por ejemplo, en el periódico que el jefe de la estación de Tokio pidió perdón porque salió el tren 19 segundos antes, ¿sí? Alguien podría decir aquí en México, ay, bueno, hasta salió antes y ¿por qué no lo felicitan? No, No, bueno. porque salir 19 segundos antes crea un problema para las personas que están llegando a la hora que debería de ser para tomar su conexión y se quedaron ahí en la estación para tomar el siguiente tren. Entonces sí tiene que ver la parte de la procrastinación en estas creencias y en estos pensamientos, tiene una influencia obviamente también intercultural. Sí. ¿Sí? La cultura, por ejemplo, anglosajona es una cultura de mucho del tiempo, de la planeación, de ver cada uno de los resultados, de las ventanas de un proyecto. La cultura latina es más de ir fluyendo en ese sentido. Ajá. No quiero decir que una cultura sea mejor que otra. No, que nada más aplacemos los latinos. Y que aplacemos, pero hay que todo. vivir en estos paradigmas donde encontramos nuestra mejor versión. Sí. Y este balance, que es lo que estamos tratando en el día de hoy. Entonces, excelente pregunta, Juan, muchas gracias. Por aquí hay otras preguntas que nos están pasando. Así es. Muchas gracias. Sí. A ver. ¿Qué determina que estoy siendo perfeccionista? ¿Qué lo determina? Pues básicamente que me pongo las metas muy altas. O sea, también tiene que ver con esta parte de estos niveles de autoexigencia, que no me permito fallar, que no permito tener errores, ¿no? O sea, que si fallo, entonces me desprecio. Por lo tanto, esta parte de si yo detecto que por el perfeccionismo estoy aplazando proyectos importantes, entonces yo te diría así simplemente, bájale unas rayitas y se vale también a veces como equivocarse un poquito. O sea, no digo, porque yo también soy muy de aspirar a la excelencia y soy muy exigente conmigo misma y con mi gente. Sin embargo, a veces es lánzalo, o sea, lánzalo y después vamos puliendo cosas. Sí, hay veces que pierdo el 99% por ese 1% que no estoy viendo. Exacto. Pongo un ejemplo. Mi coche está sucio, necesito que lo laven, paso por un lugar donde hay lavado, pero en mi experiencia el lugar de lavado no es el 100% de mi gusto. Ajá. Y entonces en lugar que me lo laven y más o menos el coche esté limpio, pierdo ese 99% de limpieza por esa rayita o esos detalles que ahí no lo hacen. Sí, exacto. Entonces procrastino también, porque siento una emoción que creo que es mejor en este momento esperarme para hacerlo en un lugar mejor. Sin embargo, pago un costo. Claro. Sigo trayendo un coche sucio. Sucio, sí. Nos pregunta Reina Pérez, ¿cómo saber si soy procrastinador? Sí. Bueno, con estas tipologías que estamos nosotros platicándote, velas siguiendo, ya llevamos 3 en este momento. Vamos a compartirles otras 3 más. Y en esas tipologías, bueno, pues tú ve si procrastinas más en alguna de ellas o por esos motivos. Y al final, espérate, porque estaremos dándote los tips, aquellos tips que te servirán para poder intentar nuevas acciones, no importa la tipología que tú tengas. Así es. Bueno. ¿Vamos a la cuarta? Sí, otra es la rebeldía. Tú me pides algo y yo te digo que sí, pero no lo hago, ¿sí? ¿Sí? O simplemente me pides algo y no lo voy a hacer en el sentido que me siento que, pues, en mi pensamiento, que ¿por qué me vas a estar dando tú órdenes? ¿Sí? O porque lo haré, pero cuando a mí se me pegue la gana, ¿sí? Entonces, la rebeldía, esa parte de la emoción en la cual hay una cierta venganza, una cierta insatisfacción, procrastino. Sí. Y obviamente también trae la consecuencia de que la relación no funciona del todo bien. Fatal. Porque si tú me pides algo y te digo que sí, y al final no lo hago, pues tú sientes que pierdes y yo siento que gané. Y la relación nunca va a ser sana si hay un perder, ganar. Tienen que ser un ganar-ganar. Yo pienso que ahí sabes también que tiene mucho que ver esta parte de la lucha de poderes. Una persona que actúa así, con esta parte de rebeldía, de pues ahora lo hago cuando yo quiero y lo voy aplazando y ahora sí que pídemelo, tiene que ver mucho con poder. Sí. Un poder que obviamente hay que ponerlo entre comillas, o sea, pero una persona a veces se empodera precisamente por ir como diciendo, se va a hacer cuando yo lo diga, a mi tiempo, a mi manera,
Y sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque inclusive en una relación profesional, o sea, pierdes al cliente. Con la pareja simplemente, Uy, ¿no? no, bueno, Imagínate, estar rebelde con la pareja y estar procrastinando a partir de esa rebeldía, pues trae sus consecuencias, ¿no? Terribles, Sí, terribles. es un muy cuento desgastante. de nunca acabar. Imagínate. Entonces ahí es otra de las tipologías que si tú identificas que normalmente procrastinas por esa parte de la rebeldía, bueno, pues estás identificando por dónde vas. Así es. Y vamos con la quinta. La quinta tiene que ver con la preocupación. ¿Esto a qué se refiere? A que hay personas que son muy preocuponas o demasiado aprensivas y que por temor a que las cosas no salgan bien o que a lo mejor nos puedan superar o tal vez pues el easy, ¿no? Como frase, y si pasa esto y si pasa el otro. Entonces, lo que está sucediendo emocionalmente es evitar ese miedo a que algo salga mal o a lo mejor el miedo al cambio. Y una persona que está actuando de esta manera, pues claramente tiene muy poca confianza en sus capacidades o en soltar o en confiar, o sea, en general en la vida, ¿no? Sí, porque estamos hablando de actividades que hay que hacer finalmente. Ajá, exacto. ¿Y qué me está provocando esa procrastinación? Y ahora que mencionas esta parte de la preocupación, me recuerdo de un caso de una persona que me decía, es que yo no me acerco con mi jefe y no he podido hablar con mi jefe porque lo veo ocupado, lo veo con el ceño fruncido, creo que está enojado y pues no me va a atender y no puedo tratar este tema. Y yo le pregunté le hice una pregunta, oye, ¿y alguna vez te ha tenido que firmar un documento, un cheque o algo? Tú llegas con él, le pides y ¿qué? ¿Hay alguna reacción? Sí, normalmente he llegado a pedirle cosas. ¿Y cuál es su reacción? No, pues su reacción, pues me atiende, no hay ningún problema. Sí. Entonces a veces vamos creando en nuestra cabeza telarañas sí. y postergamos esas conversaciones por un miedo, por una preocupación en la cual muchas veces no está sustentada. Así es. Ahora, si está sustentada, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, para hacer esa acción, bueno, pues, no olviden que al final daremos esos tips. Sí, muy importante. Así es. Vamos con la siguiente. La siguiente es exagerar las cosas, ¿sí? Exagerar las cosas, estas distorsiones muchas veces del lenguaje nos frenan mucho, ¿no? Todas las ciudades hay un tráfico tremendo. A ver. Acabo de leer y nada más es en esta parte de la ciudad. Eso que te impida que vayas al otro lado de la ciudad, porque en un lado de la ciudad hay tráfico, procrastinas, ¿sí? Entonces, el exagerar las cosas muchas veces nos frena a poder actuar, ¿sí? Está carísimo todo lo que hay en esta tienda. Bueno, ¿ya buscaste precios? Ya buscaste modelos, ya buscaste diferentes zapatos, ya buscaste en diferentes áreas de la tienda o en el centro comercial. Entonces, a veces cuando estamos nosotros exagerando, procrastinamos las cosas. Claro. No estoy a gusto en donde están estudiando mis hijos. Bueno, ¿y por qué? Porque todas las escuelas son muy malas. Y bueno, ya buscaste escuelas. Ya en un momento dado viste otras opciones, ya les preguntaste a tus hijos cuáles podrían ser una opción para ellos. Entonces, llevar a las cosas al extremo, procrastinamos, porque al final tenemos el problema. Simplemente estamos manteniendo ahí y no estamos nosotros en un momento dado avanzando para tomar una decisión y un próximo paso. Así es. Y justamente aquí hay una pregunta que nos hacen que dice, ¿influye el no tener un deadline, una fecha límite en la procrastinación? Yo pienso que ya esto va más allá del deadline, ¿no? Porque claro que cualquier persona tenemos una fecha muchas veces, pero yo creo que los aspectos que estamos analizando hoy son los que están de fondo, ¿no? Sí, y no necesariamente tenemos que poner un deadline en algo que queramos hacer. Aquí, y vamos a empezar con los tips, ¿sí? Cuando yo tengo una serie de situaciones que tengo que hacer, y los invito a los que nos están viendo en este momento, pues anota 5 pendientes que tú tengas, que están ahí y que sabes que los tienes que hacer. Entonces, una vez que los anotas, encuentra cuál sería la primera acción que tienes que hacer. Y a veces decimos, bueno, es que tengo que cambiarle las llantas a mi coche. Ok.
Híjole, pero las llantas y no sé cuánto cuestan y si hay existencia y si hay este modelo. A ver, ¿cuál sería la primera acción realmente para cambiarle llantas a tu coche? Buscar el teléfono de la agencia donde venden las llantas. Claro. Para preguntar si hay el modelo y cuánto cuestan. Entonces, a veces en ese proyecto que nosotros tenemos o en esa cuestión pendiente, no visualizamos que hay una primera acción que podemos hacer. Y esa nos puede tomar un par de minutos. Otro ejemplo, necesito mandar mi coche al servicio, pero estoy muy ocupado. Tengo auditoría esta semana, tengo juntas, tengo la conferencia, etc. Bueno, ¿cuál sería realmente el primer paso para mandar tu coche al servicio? Llamar a la agencia para hacer la cita. Exacto. Entonces, si yo identifico ese proyecto, ese pendiente, pero también doy esa primera acción con la cual doy el primer paso para ir hacia donde yo quiero lograr ese objetivo, voy a ver que empiezan a fluir las cosas. Por eso sí y no en esta parte de poner deadlines. Lo importante es identificar primero qué quiero. Y a partir de esos 5 puntos que tú has determinado, determina cuál sería la primera acción. Y esa primera acción empieza a detonar. Y vas a encontrar seguramente un efecto. Que en medida que vas haciendo la primera acción, después viene la segunda, después viene la tercera, y así sucesivamente. Es como podemos desatorar esta parte de la procrastinación. Así es. Nos hace Gisela también la pregunta sobre ¿cuál es la diferencia entre ser rebelde o ser responsable? Ay, muy buena pregunta. Sí. Ser rebelde o ser responsable. Pues la diferencia es que ser rebelde es, o sea, estás consciente de en qué momento tienes que hacer las cosas y sale como tu parte caprichuda, ¿no? Tu niño, el niño que todos traemos dentro, la niña, y es, pues ahora se hace cuando yo quiero, cuando yo lo decida, y bueno, el ser responsable, pues es realmente, pues una persona que sabe que lo tiene que hacer, y a lo mejor por estos factores que estás comentando, no se ha organizado o tal vez no lo ha decidido, ¿no? Sí, lo dices bien. El rebelde tiene esa parte de la emocionalidad en la cual voy a mi ritmo, lo quiero hacer o no lo quiero hacer, o lo haré cuando se me pegue la gana. Y el responsable es consciente del compromiso que ha adquirido. A lo mejor sí lo tengo que hacer, no me gusta hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer. Claro. Y lo voy a hacer. Esa es la diferencia que yo también encontraría. Sí, esa parte de ser rebelde y responsable. Así es. Aquí nos preguntan, ¿cómo influyen mis emociones en la procrastinación? Pues muchísimo, totalmente. Pues es toda una suma de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí. Porque, vaya, ahorita mencionamos varias, como por ejemplo, miedos, por ejemplo, el perfeccionismo. En el chat, cuando estabas compartiendo las respuestas, también el miedo al rechazo también puede ser una de ellas. O sea, yo pienso que los factores para la procrastinación, o sea, realmente de fondo sí son muy emocionales, muy emocionales. Y a veces no estamos conscientes de eso. Pensamos que no estoy gestionando mi tiempo porque no tengo el último celular, el smartphone con el calendario, o simplemente no tengo ciertas herramientas técnicas para poder manejar mi tiempo. Esa es una parte, pero la procrastinación viene de aquellas creencias que yo tengo en las situaciones y que salgo con esa preocupación, salgo con ese perfeccionismo, aparece esa rebeldía, y entonces eso me frena. Así es. Y simplemente también soy consciente que tengo que hacerlo finalmente. Es como llevar mi coche al taller. ¿Cuándo quiero llevarlo al taller? ¿Cuando esté descompuesto y tengo que llamar la grúa? ¿O cuando haga la cita para que hagan su servicio cuando tiene que ser? Sí, claro, exacto. Dice Daniel Flores que antes de cambiar la cultura del país, primero se tiene que cambiar la cultura individual. Sí, definitivamente. Sí, el cambio empieza por uno. De un país, de una empresa, de una familia, empieza por cada uno de los individuos que la componen. Así es. Bueno, pues ya les compartimos uno de los tips, ¿sí? Que es esta parte de poder identificar tus pendientes, pero también esa primera actividad que tú puedes detonar para poder ir fluyendo en esa procrastinación. Exacto. Otro tip que nos puede ayudar mucho es encontrar esta parte del balance entre la pérdida y la ganancia. Ajá. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que en un momento dado
lavar mi coche ahí y del todo no estoy a gusto porque no tienen esos detallitos como lo hacen en el lugar donde normalmente lo lavo, bueno, pues gano tiempo, traigo un coche más limpio, me puedo presentar con un cliente o puedo presentarme con otras personas con un coche, pues, sí, en un estado limpio, pero aunque tenga esas rayitas o esos detallitos de limpieza. Entonces, ¿qué es más válido o qué pesa más para mí? Esa parte de la pérdida y la ganancia es un balance que me puede ayudar mucho a poder discernir en ese dilema cuando estoy, digamos, procrastinando y no estoy haciendo alguna acción al respecto. Sí, otro de las recomendaciones también que me parece que es válida es tener compañía, es decir, por ejemplo, a veces cuando ya realmente para ti se vuelve algo muy complicado, puedes a lo mejor buscar a alguien, vamos a suponer que estés aplazando el hecho de hacer ejercicio, porque además sabes que tal vez es importante para tu salud, para tu autoestima, y a lo mejor identificar a alguien que pueda acompañarte, que pueda ir contigo, que tenga la misma necesidad, pues te vuelve un motivador muy importante, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de muchísimos casos, o sea, acompañante puede ser alguien que esté a tu lado haciéndolo, pero también es pedir ayuda, ¿no? A lo mejor vamos a suponer que pides ayuda a un coach deportivo y que le dices, ¿sabes qué? Yo sí necesito que de alguna manera, pues, me vayas guiando en esto, porque si no siento que tengo a alguien que me esté como empujando o acompañando, pues entonces yo voy a declinar inmediatamente, ¿no? Sí, recuerden que estar abiertos al aprendizaje significa poder aceptar que otros están viendo cosas diferentes. Exacto. Y que en ese patrón o en esas actividades que estoy haciendo y que quizá no estoy siendo consciente, cuando me comparten lo que están viendo, puedo entrar en ese estado de conciencia y poder actuar. Exacto. ¿Sí? Te das cuenta que cada vez que te encuentras con un amigo que no has visto en muchos años, nada más le dices, sí, nos vemos y esto y lo otro será muy bueno, pero no concretas una cita concreta, que es otro de los tips que les vamos a dar aquí. Sí. Cuando hay una clave muy importante para poder detonar acción y no procrastinar. Preguntarnos siempre cuál es la siguiente acción. Sí. A ver, te encuentro contigo, está muy bien, nos podemos ver, sería bueno reunirnos. A ver, pero ¿cuál sería la siguiente acción? ¿Qué día nos vemos? ¿En dónde? ¿Y a qué hora? Concreto. Esa primera acción. Sí. Pues sí tengo que mandar mi coche al servicio. A ver, ¿tu acción concreta cuál es? Hablar en este momento a la agencia para hacer la cita. ¿Sí? Tengo que sacar mi licencia. Bueno, ¿cuál es tu primera acción que tienes que hacer? Pues mi primera acción concreta en este momento es meterme al internet y agendar la cita para poder renovar mi licencia. Entonces, siempre pregúntate cuál es esa siguiente acción. Porque esa primera acción, cuando tú la empiezas a generar, habrás resuelto esa parte del pendiente que tienes. Y verás cómo en tu emocionalidad vas a ir reconociendo esos logros y las cosas van a empezar a fluir. Entonces, otro de los tips que te compartimos en este momento. Así es. También otra cuestión que me parece que es interesante es, por ejemplo, el unir lo que te gusta con lo que no te gusta. O sea, literal, a veces hay acciones que no nos gustan. O sea, a mí en el día a día hay 2, 3 cositas que me chocan. O sea, hacer ciertas llamadas, así específicas, o sea, no me encanta. Y voy a encontrar, obviamente, 3,000 pretextos para, no, pues es que tenía que entregar esto, tenía que entregar lo otro. Entonces, une lo que te gusta con lo que no te gusta. O sea, si ya sé que ese tipo de llamadas no me gustan, pues a lo mejor me hago mi cafecito, que es algo que me súper encanta, ¿no? O qué sé yo, pongo ahí mi difusor con aromaterapia en la oficina, ¿no? Como que creo el ambiente propicio y ya es un balance, ¿no? Ya no se siente así como un infierno tener que realizar una actividad que a lo mejor no te encanta. Sí, porque el cerebro se bloquea, dice, pues en esto no encuentro motivación, entonces no lo voy a hacer. Claro. Y es cuando procrastinamos. Claro. Y en la vida hay muchas cosas que no nos gusta hacer. Sí. Pero también esta parte del balance, la pérdida de la ganancia, ok, pierdo quizá algo, pero también gano otro. Sí, claro. Pierdo a lo mejor que tengo que hacer esta llamada o no me gusta mucho esta actividad, pero gano este café, gano este espacio para mí y lo disfruto. Eso es muy importante también. Así es. Y nos detona poder accionar las cosas y vencer la procrastinación. Ajá.
Otra es la regla de los 2 minutos. Esa es la que te iba a preguntar. Eso es algo que pues lo hemos recomendado ya también anteriormente. Es de tu día a día en aquellas actividades, empieza por aquellas que te tomen menos de 2 minutos. ¿Sí? Pues mi escritorio. Bueno, pues arreglo mi escritorio, me tomó 30 segundos. Ahí ya estoy listo. Necesito hacer una llamada para preguntar el precio de tal cosa. Bueno, pues hago la llamada y fue 1 minuto. Aquellas actividades que nos toman menos de 2 minutos, podemos liberarlas y tiene la gran ventaja que aquí en nuestra mente vamos despejándolas. Sí. Porque nuestra mente, a medida que le vamos metiendo más y más y más cosas, pues entonces es donde empieza a estresarse, a frustrarse muchas veces y se cansa la mente. Entonces, la regla de los 2 minutos es poder dar prioridad a aquello que nos va a tomar menos de esos 2 minutos y donde vamos a poder descargar mucha de la carga que traemos en las actividades del día a día. Sí, totalmente, esa está buenísima. Y pienso que otra que también puede ser crucial es identificar tus distractores. O sea, hay personas que, por ejemplo, en su casa no pueden trabajar porque tienen tal vez 1000 cosas que se les van apareciendo por aquí y por allá. Entonces, si ya identificaste esto, pues salte de ahí. Por ejemplo, tengo un amigo que está por iniciar su proyecto y entonces en lo que le entregaban su oficina, estaba trabajando en su casa, 3 hijos, todos querían jugar con él, se le sentaban acá en la computadora, él tratando de empezar a hacer una redacción de algo, y dices que no puedo trabajar. Le digo, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, dile a tu esposa que te ayude, vete a un café en donde estés sin distractores para que te concentres, o vete a una biblioteca, o ahora ya hay muchísimos lugares donde puedes trabajar súper a gusto en lo que te entregan esto, porque si no también es un pretexto. Sí, porque si no también procrastinas y empiezas a boicotearte tú mismo. No puedo trabajar porque los niños están todo el día jugando, entonces empiezo a la 1 de la mañana. Bueno, ¿y quién paga las consecuencias? Las pagas tú. Cuando puedes ir a un café o una biblioteca a trabajar. Exacto. Otro de los distractores, ahora que lo mencionas, es la tecnología. No, ni me digas. Esta parte de los smartphones. No. Y algo muy recomendable es, el problema no es la tecnología. El problema es cómo la utilizamos. Sí. Y cuando uno de los tips que puedo darles es cuando estás haciendo un correo, cuando estás haciendo un escrito, cuando estás haciendo una actividad en tu computadora, bueno, pues trata de no meterte en las redes, pon tu teléfono aparte, en vibrador. Sí, aléjalo. Y concéntrate esos 15, 30 minutos, pero termina. Manda ese correo, dale clic. No te levantes del lugar hasta que no le des clic, porque de otra manera estás procrastinando. Otra manera también de boicotearnos es, no me dejan trabajar porque está suena y suena el teléfono. Bueno, a veces es importante dejar sonar el teléfono hasta que yo termine lo que estoy haciendo. Es como cuando estoy en una llamada y quiero tomar otra. Bueno, pues tengo que terminar primero una llamada y después tomar otra. Entonces, evitar esos distractores, darse uno su propio tiempo y después quizá de esa concentración de media hora, 1 hora de haber estado trabajando, te puedes tomar un descanso, 5 o 10 minutos donde revises pues tus redes, revises tus correos personales y vuelvas a cargarte de energía para poder hacer la siguiente actividad. La clave está en terminar las actividades, dar ese clic en el correo, terminar lo que tú has empezado y vas a ver cómo vas a estar fluyendo. Sí, también esa parte del soñador me recuerdo que mencionabas, ¿no? A veces no soy realista con lo que estoy poniendo. Si sé que para esta actividad necesito 3 horas, bueno, pues entonces me programo con un descanso cada hora y entonces de esa manera puedo fluir para poder ser mucho más efectivo. Sí, exacto. Yo pienso que también otro aspecto muy importante, sobre todo cuando a lo mejor estamos procrastinando no nada más actividades tal vez que no tienen tanto peso, sino cuando nos damos cuenta de que estamos procrastinando a lo mejor una plática importante con alguien, una entrevista o darle frente a una situación, o sea, algo muy de peso. Creo que es muy importante identificar cuál es el miedo atrás y se vale en un momento dado a acudir con un experto. O sea, porque de verdad a veces tal vez es un miedo ya muy profundo de algo que tal vez tiene que ver con cuestiones del pasado, experiencias vividas anteriormente, qué sé yo,
pero también esto nos puede hacer caer en la evasión, Claro. ¿no? Y la bomba, o sea, las cosas llegan porque llegan. Por eso es muy importante detectar cuáles son esas tipologías de la indecisión, de la procrastinación que te comentamos. Habrá casos en los cuales, bueno, sí, habrá que pedir ayuda, habrá casos de entrenamiento en las mismas competencias, como en los tips que estamos trabajando, o estamos recomendando a ustedes, donde también, pues, en los talleres que nosotros organizamos en este desarrollo de las competencias para que la gente sea más efectiva y asertiva, pues practicamos estas cosas, precisamente. Cómo trabajar con estos dilemas, cómo encontrar otra perspectiva, otro lado, que permita desatorar y ser mucho más efectivos en nuestro día a día. Así es. Un último tip aquí para compartirles. ¿Cómo se va el tiempo, ya, verdad? eso que estaba viendo, qué se va rápido, pero ¿cómo disfrutamos estas conferencias? Sí. Es anotar en un diario lo que haces cada 30 minutos. O sea, ay, durante eso yo una la semana, hice, híjole, hace muchos años. Sí. No sabes, te das cuenta de cada tontería en la que estás. Ese es el tema. Buenísimo. Que pueda yo anotar en esa libretita durante una semana lo que hago cada 30 minutos y ahí voy a descubrir lo que tú mencionaste como tonterías, lo que me está consumiendo de mi tiempo. Gente que no, las llamadas que no debería, y todo eso lo puedo reducir para poder entonces ser mucho más efectivo con mi tiempo. Sí. Porque a veces estoy procrastinando porque también ya estoy agotado, ¿no? Físicamente durante el día. Sí. Entonces, ¿qué desperdicios de tiempo puedo yo estar teniendo en este momento? Y yo me los puedo ahorrar, quitar eso para poderlo ganar para mí. Exacto. Entonces, es uno de los tips también que les compartimos. Sí, cómprense esa libretita, una libretita donde puedan traer en su bolsa, la camisa, donde vayan anotando cada 30 minutos lo que están haciendo. Sí. Y van a descubrir ustedes muchas cosas interesantes que les pueda dar pistas cómo pueden vencer la procrastinación. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, bueno, esta última, para hacer conciencia de la procrastinación, ¿debo pensar en lo que gano o en lo que pierdo? Uy, pues yo la verdad creo que, ¿sabes qué es muy fuerte? No sé si tus procesos, ¿no? Con el coaching y todo este tipo de cosas te has dado cuenta que desafortunadamente muchas veces lo que nos mueve es lo que perdemos, es la pérdida. No tanto lo que gano. O sea, creo que el dolor, habrá gente que a lo mejor sí funcione con las recompensas, ¿no? Pero desgraciadamente cuando decidimos ya actuar es porque el dolor está presente, ¿no? Entonces, pues no hay que la esperar. Naturaleza humana muchas veces nos lleva a ese límite. Sin embargo, yo pondría ahí la pregunta en esa pérdida, ¿cuál fue el aprendizaje? Sí, claro. Porque también, pues sí, los seres humanos en esas pérdidas o en esas situaciones difíciles o que nos llevan al límite, también hay un aprendizaje. Claro. Y cómo capitalizamos ese aprendizaje de tal manera que, pues, evitemos o busquemos que no volvamos a caer en lo mismo la siguiente vez. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado. Itzeda Bendaño, muchas gracias. Gracias por los tips, los voy a realizar y llevar en mi bolsa. Buenísimo. Excelente, gracias a Ana Mireya García, saludos. Daniel Flores, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Nos estaremos viendo dentro de un mes. Así es. En esta recta final del año, para compartirles nuevos temas. No olviden de estar siguiendo nuestras redes, en el canal de YouTube hay otros videos, en el blog hay artículos al respecto. Contáctenos también para los talleres que estamos realizando en este y en otros temas. Coca, ¿algún taller que tengas pendiente? Sí, pues este sábado 21 de septiembre tenemos el workshop Convénceme si puedes, el arte de persuadir. Va a estar realmente muy interesante, con herramientas así bien poderosas. Y bueno, escríbanme a mis redes sociales y coméntenos que vieron este vivo para que también les demos un precio preferencial. Ya saben, no procrastinen si lo que quieren es buscar persuadir y venderse mucho mejor. Claro, sí. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a todos. Los invitamos también a que se unan a nuestro grupo Líderes de Vanguardia para la Empresa del Futuro. Ahí estamos metiendo, pues, encuestas, gráficos, también lo que ustedes puedan en un momento dado irnos compartiendo. Estará bienvenido. Lo importante es que vayan enriqueciendo, pues, estos conceptos, todos con sus preguntas y aportaciones. Pues, no olviden también
unirse a este grupo. Así es. Pues muchas gracias. Tengan un excelente día Y nos y vemos a hasta la seguirle, próxima. a darle. Hasta luego. Que estén muy bien.